Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches, como siempre todos los miércoles acá. Creo que este será el último programa que haremos de Luz y Verdad por este año. Bienvenidos al séptimo episodio. Llevamos 7 programas aquí todos los miércoles hablando del Antiguo Testamento, preparándonos desde hace ya 7 semanas para lo que vendrá del Antiguo Testamento. Así que bienvenidos a este episodio número 7 de Luz y Verdad. Hoy hablaremos de un tema bien interesante para entender el Antiguo Testamento. Como siempre, su hermano Walter Posada, aquí desde nuestro estudio central, nuestro pequeño estudio, nuestro estudio familiar de More God Foundation, con todos ustedes. Estamos en todas nuestras redes sociales para que nos sigan. Gracias a todos los que en este diciembre, en esta época tan bonita, están dándonos referencias para que compartamos con ellos un regalo de amor, un mensaje de nuestro Salvador Jesucristo con el mundo. Así que si hay personas que no son miembros de la iglesia, que sean sus amigos, envíenos esos contactos aquí a moregodfoundation@gmail.com o nos los pueden enviar en los grupos de WhatsApp directamente ahí y nosotros los copiamos y les enviamos un bonito mensaje de Jesucristo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestras clases de Ven, Sígueme, que hacemos con tanto amor para todos ustedes. Ya nos quedan, a partir de esta semana, se acaba esta semana y nos quedan 2 clases, la proclamación y la clase de Navidad. E iniciamos de una vez con el Antiguo Testamento, queridos hermanos y hermanas. Y es que vamos a ver hoy este tema. ¿Cómo entendemos el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo entendemos? Y tal vez inicio para ustedes con una pregunta, pero antes de darles esa pregunta o de enviarles esa pregunta, queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes, como siempre lo hago, que este programa está basado en los estudios de nuestro buen amigo Tyler Halverson. Él es doctor de estudios bíblicos, fue compañero de nosotros durante muchos años en Central de las Escrituras, ahora es compañero de nosotros en Ancient American y en More God Foundation, y compartimos sus estudios, tomamos mucho de sus estudios y los compartimos con ustedes aquí en Luz y Verdad como un apoyo teológico e histórico de todo lo que hablamos, queridos hermanos y hermanas. Tyler está en sus redes sociales, las pueden encontrar aquí abajo como una descripción de este video. Y también pueden acceder a todos los servicios que él presta como guía turístico religioso. Hace muchas excursiones al año en toda la zona de la restauración, en Israel, en Europa. Bueno, ustedes pueden ahí mirar y seguramente lo van a encontrar y van a aprender muchísimo con el hermano Halverson. Muy bien, la pregunta con la que quiero iniciar este día es la siguiente. ¿Saben ustedes cuáles son los libros sapienciales o también conocidos como los libros poéticos? ¿Saben ustedes cuáles son? Bueno, queridos hermanos y hermanas, los libros sapienciales son 3: Proverbios, Salmos y Job. En ellos, Dios revela su convenio de amor inquebrantable, que no se limita solamente a los milagros o a las grandes montañas, sino que está entretejido en la vida diaria de sus hijos en el Antiguo Testamento. Estos libros traen un concepto muy interesante porque reflejan emociones y perseverancia. Enseñan que la fe consiste en creer en el poder de Dios y confiar
en su presencia nos trae alegría, en la pérdida y en la silenciosa labor de vivir con sabiduría en esta vida ante Él. Eso es lo que nos traen estos libros sapienciales, hermanos, estos libros poéticos. Hay quienes de pronto los desprecian un poco, como dicen, bueno, esto no es tan teológico, esto no es tan hermoso, pero uno no puede entender el Antiguo Testamento sin entender la potencia, la doctrina y el amor expresado en estos libros, Salmos, Proverbios y Job. No toda la revelación, recuerden, ya hablamos en unos programas anteriores que hay momentos en que la revelación se da en ríos, en montañas, en mares, en desiertos, pero no toda la revelación resuena en las grandes montañas. Algunas revelaciones susurran en la vida cotidiana, como un poema. Los profetas, de hecho, del Antiguo Testamento, y para entenderlo, queridos hermanos, tenemos que entender ese sentido poético que utilizan los profetas, que claman con poesía y, digámoslo así, fuego literario a través de estos libros sapienciales, ¿sí? Proverbios, Salmos y Job. Y nos enseñan cómo el convenio de Dios y su inquebrantable amor continúan y llenan los momentos cotidianos y se mantiene firme en tiempos de pérdida o de tristeza o de aflicción. Esos son los libros sapienciales, queridos hermanos y hermanas. Al menos en lo que tiene que ver conmigo, amo estos libros de Proverbios, de Salmos, de Job, y siempre pienso, los profetas proclaman la fidelidad de Dios, pero también proclaman que el pueblo, que su nación, debe ser fiel a Él. Por eso encontramos que todos estos escritores de sabiduría exploran cómo se siente esa fidelidad en un solo corazón humano y de una manera normal. Porque a veces pensamos como, bueno, los profetas viven vidas de profetas y está bien que lo pensemos así, pero más allá de esa vida de profetas, tanto los profetas actuales como los profetas antiguos tenían vidas cotidianas y el amor de Dios se reflejaba en ellas. Los profetas duermen, comen, se bañan, se cepillan los dientes, ayudan en el hogar. Tal vez en el tiempo de la antigüedad pastoreaban ovejas, ¿por qué no sembraban? Recuerdan que aún en el libro de Mormón encontramos cómo Alma dice que todos se afanaban mutuamente por allá en Alma 1 y dejaban sus labores para predicar al pueblo. Esas son las cosas cotidianas que llenan la vida de los santos de los últimos días y de todas las personas. Bueno, lo primero que tenemos que encontrar entonces en estos libros es el libro de Proverbios. Y hablemos un poquito de Proverbios. Podríamos decir el arte de vivir sabiamente. ¿Recuerdan que muchas personas dicen algo así como un antiguo proverbio reza o un antiguo proverbio dice? O mi mamá tenía un proverbio. Bueno, hay muchos que son de sabiduría popular, ¿no? Y cultural. Yo personalmente tengo muchos proverbios o dichos o dires o diretes que me enseñaron mi padre y mi madre. Eran sabios en la sabiduría humana, con cosas muy sencillas. Miren, les voy a dar un ejemplo de un proverbio que aprendí siempre de mi mamá. Ella decía, el que es delicado no sale de su cercado. Y siempre recuerdo eso porque eso me enseñaba con amor que si yo no quería depender de otras personas o tener problemas con otras personas, debía mantener los límites en mis relaciones. Lo aprendí desde muy pequeño. Ella lo repetía con la sabiduría que ella tenía, no con una sabiduría secular de estudio, de profesión. Al contrario, era una sabiduría muy campesina, hermanos, de una mujer que seguramente solo sabía leer, sumar, restar y multiplicar de maneras sencillas. Pero ella decía a menudo, el que es delicado no sale de su cercado. Aprendí que cuando tenía que hacer algo,
Ella trataba de recurrir a las personas como favores y luego pagarlos, o no deberle a las personas, o no molestarlas, o no incomodarlas. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estos son el libro de los proverbios y uno puede tomarlos como proverbios, bueno, sabiduría, el arte de vivir sabiamente. Y el libro de proverbios comienza con un propósito claro: conocer la sabiduría y la instrucción y discernir las palabras del entendimiento. Proverbios 1:2 nos habla acerca de la sabiduría y que no significa ni astucia ni cálculo. No, eso no es sabiduría. En hebreo, de hecho, aquí tengo la palabra escrita, hermanos, mak, que significa habilidad, especialmente la habilidad de vivir bien ante Dios. Mak, qué bonito, ¿no? Vivir bien ante Dios, la habilidad de vivir bien, pero no de vivir bien refiriéndome a las comodidades o a las cosas que tengo en mi hogar, a los electrodomésticos o a los muebles, al mobiliario. No, no, no refiriéndonos a eso, sino el hecho de estar tranquilo en una relación con Dios. Proverbios enseña eso. Cada proverbio es una pequeña lección del convenio que Dios ha hecho con nosotros. Miren, por lo menos un proverbio que me encanta a mí, Proverbios 3:5. Confía en el Señor o en Jehová con todo tu corazón y Él te dirigirá para bien. Qué interesante, ¿no? Que un poema o un proverbio invite a la confianza hacia Dios. Esto es lo que hace. Esto puede parecer un consejo, y lo es. Sin embargo, es una invitación a la fe. Confianza, casi que nunca puede separarse esa palabra, confianza de fe. Y la fe genera confianza. Van y vienen en un ritmo literario, digámoslo así. En una conversación es difícil que alguien diga, tengo fe, pero no confío en Dios. Los proverbios entonces nos enseñan, confía en Jehová de todo tu corazón. No te fíes en tu propia prudencia. No confíes en ti solamente. Queridos hermanos, es que la confianza comienza con con la confianza en Dios, porque la confianza es la expresión diaria y cotidiana del amor. Todas las cosas que están a nuestro alrededor, como ya lo hemos hablado aquí en este programa de Luz y Verdad, testifican que hay un Dios. Entonces nos permiten confiar en un Padre amoroso. Hay algo que generalmente se nos pasa por alto y es cuánto confía Él en nosotros. Él confía tanto en nosotros que nos ha dado cuerpos, nos ha dado familias, nos ha dado la tierra para producir, para salir adelante, para amarlo más. Así es la expresión de poesía en todos estos libros sapienciales. Por lo menos hay un término que se encuentra mucho en Proverbios y es el temor del Señor. En Proverbios, este es un concepto muy hermoso, aunque muchos pensaríamos que significa terror, tenerle temor a Dios. En el Antiguo Testamento sí que se encuentra eso, queridos hermanos y hermanas. Pero más allá, ¿sí? El hebreo, digámoslo así, que se une con toda la poesía y con toda la enseñanza de Dios, transmite un significado de reverencia que moldea nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra forma de ser. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Temed a Dios, entonces, como se refleja en el Antiguo Testamento, es un llamado a ámame, guarda mis mandamientos, alíñate con mi voluntad. Se podría decir claramente que la persona que teme a Dios no es aquella que anda temerosa, ni cabizbaja, ni asustada, sino muy al contrario, la que anda con sabiduría y deja que el amor divino, ese amor de Dios que está reflejado en el comportamiento, en el convenio de Dios, guíe todos sus pasos, sus acciones y moldee su carácter. Qué hermoso es todo esto.
Porque entonces esto nos lleva, este temor a Dios, nos lleva por amor a hacer muchas cosas, incluido a ser honesto. ¿Por qué no? Hasta en los negocios y en nuestros tratos personales, a ser amables, a ser educados, hablar con bondad a las personas que necesitan consuelo. Eso hace el hecho de que le temamos a Dios. Y todo eso lo encontramos en el libro de Proverbios. Todo eso lo encontramos ahí en el libro de Proverbios. Ahora hablemos del siguiente libro sapiencial o poético, que es el libro de Salmos. Y Salmos, de hecho, es el lenguaje del alma, porque los salmos se cantaban, más que recitarse o leerse, se cantaban. Me imagino que debe ser algo hermoso. Un salmo debe ser algo así como una canción o una oración que se canta, queridos hermanos y hermanas. Una canción que se canta. Como cuando escuchamos un himno y aprendemos doctrina de ese himno y decimos, qué hermoso es Dios con nosotros. Grande eres tú, grande eres tú. Ahí solo estoy dando un ejemplo. Mi Padre Celestial me ama. Cristo me ama. Qué firmes cimientos. Todos esos son salmos, son lenguaje del alma. Queridos hermanos y hermanas, los salmos recogen toda la gama de bendiciones y de emociones humanas, desde la alabanza hasta la tristeza, la ira y el asombro. Y luego, estas se dirigen y se elevan hacia Dios. O sea, todas estas emociones. Ningún sentimiento es demasiado intenso para ser santificado por la oración. Todo puede ser cercano a Dios, traído a Dios. Cada verso, cada verso, cada cosa que se dice en Salmos, desde las doctrinas más básicas del Evangelio, desde la creación hasta la redención, esa de la que tanto hablamos porque siempre el Antiguo Testamento nos está hablando de Jesucristo. Todo repite un estribillo en el que el amor nunca se rinde, como es el lema hermoso que tiene la sociedad de Socorro. El amor nunca deja de ser el de Dios hacia nosotros y el de nosotros hacia Él nunca debe dejar de ser. Qué bonito. Esto o estos términos, todo esto que estamos hablando, probablemente se resuma mejor si damos un ejemplo. Por lo menos en el Salmo 136. Ahí encontramos que es un himno de la memoria del convenio. Y recordamos el convenio de Dios. Porque su amor, dice ese salmo, perdura para siempre. Salmo 136. Busquen y en uno de sus versos encontrarán ese cantar. Qué bonito. Porque su amor perdura para siempre. El amor de Dios es muy diferente al que nosotros muchas veces expresamos. Como que va y viene o depende de. El amor de Dios siempre está, queridos hermanos y hermanas. Recuerden que la frase equivalente en el Antiguo Testamento, todo esto es Gesed, que es el convenio, que es el amor de Dios, nuevamente, que perdura para siempre. Y lo encontraríamos, si leyéramos la Biblia en hebreo, encontraríamos Esed, 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 Esed. El Salmo 23, que lo cantamos muy a menudo, ¿cierto? Jehová mi pastor es, y que lo recitamos, y que muchas personas universalmente lo conocen, pues nos muestra esa maravillosa verdad. Dios nunca deja de amarnos. El Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Qué hermoso. Qué hermoso poder sentir y poder cantar esas cosas. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, la imagen de un pastor tal vez no sea muy cotidiana para nosotros, los que vivimos en las grandes metrópolis y urbes latinoamericanas y en los Estados Unidos y en Europa, pero sí que es una imagen que conocemos muy bien. Jehová, mi pastor es. Entonces nos remontamos inmediatamente a algo muy tierno, un pastor que guía a sus ovejas, que las cuida, que las alimenta, que las apacienta.
Un pastor que cuida literalmente a su rebaño para que no vaya por caminos difíciles o se pierda o sea asaltada por lobos o por otros peligros. El salmista sabe que el amor divino de Dios desciende del cielo para hacerse persona y testifica de Cristo en cada salmo. Porque cuando leemos los salmos, sabemos de Jesucristo. Entendemos ese gran amor que Él tiene y cómo con ese gran amor, el cuidado que Él nos manifiesta nos acompaña en los detalles de cada día. Hoy, queridos hermanos, en el alimento, en el techo, en el vestido, en la salud, en la sonrisa de alguien que amamos con todo nuestro corazón, sabemos que Dios vive y que nos da consuelo a través de esos que tanto amamos, que nos llenan el corazón. Ahora, pensemos en esto, porque este libro es sapiencial, tiene mucha sabiduría. Para mí, uno de mis libros favoritos en el Antiguo Testamento, y lo estudiaremos, el libro de Job. Job es la prueba del amor fiel, leal, incondicional a Dios, reflejado en un hombre y en un nombre, Job. Hay quienes dicen que Job, pues, es un personaje ficticio sobre el cual se hace una historia y esa historia demuestra fidelidad, tristeza, prueba, desazón y mucha esperanza y testifica de Cristo en todos sus versos. Pero si esto fuera solo una invención, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué el mismísimo Señor Jesucristo le revela al profeta José Smith: no eres aún como Job? Poniéndolo en ejemplo, literalmente, si Job no hubiera existido, ¿para qué el Señor le dice al profeta: no eres como esta persona que es una inventiva de un poeta? Piensen en eso. Solo dejo ese comentario ahí porque seguramente lo estudiaremos cuando estemos en el Antiguo Testamento, cuando ya estemos, ya ahorita en unos días, estemos estudiando todos estos libros. Bueno, queridos hermanos, este libro tiene algo muy interesante. Si Proverbios nos muestra cómo se ve el convenio en la prosperidad y Salmos cómo se ve el convenio en la adoración, Job lo muestra en el sufrimiento. La historia comienza con un hombre fiel que lo pierde todo y sin embargo permanece fiel y confiado. Esas son señales de fidelidad al convenio con Dios. Un hombre que tiene todo, ¿cierto? Y un hombre que lo pierde todo. Podría ser el caso de cualquiera de nosotros. Y aunque tal vez la mayoría de nosotros no lo tengamos todo y tal vez no lo perdamos todo, en la misma proporción, aunque tengamos algo, a veces perdemos algo. Y aún así, el llamado de Job es: sé fiel, mantente cerca de mí, confía en el Señor, confía en el convenio que he hecho contigo. Ahora, aquí viene algo muy interesante que a mí me enseña lecciones de vida. Y sucede cuando los amigos de Job asumen un mundo mecánico, un mundo que sucede con causas y consecuencias. Haz el bien y prosperarás. Ese es un gran proverbio que citaban los amigos de Job, pero manifiesta una comprensión común de la justicia en el Antiguo Oriente. Esa comunidad que decía como: haz el bien y te irá bien. Y está bien. Pero que no entendía completamente a Dios. Porque Dios, como en el caso de Job, de acuerdo a su plan de salvación, cuando lo entendemos, nos damos cuenta que a veces trastoca la lógica de esos proverbios. Hay quienes incluso, y ahorita lo vamos a ver, en el libro de Mormón dicen: guardaréis los mandamientos y prosperaréis en la tierra. Entonces, si alguien no está prosperando, debe ser que no está guardando los mandamientos. Pero queridos hermanos y hermanas,
La lógica es más profunda. El amor del convenio con Dios no depende de las circunstancias. Entonces, guardo los mandamientos, estoy bien con Dios. No los guardo, estoy mal. Entonces, es fácil, solo guardo los mandamientos. ¿Y qué sucede cuando esa lógica divina trastoca nuestra lógica humana y es puesta a prueba? Cuando leemos Job y cuando lo estudiaremos en el Antiguo Testamento, comprendemos que la lealtad de Job refleja la lealtad de Dios. O sea, es como un paralelo. Este hombre es fiel, como yo soy fiel. Y pase lo que pase, no te abandonaré, no te dejaré solito. Incluso en silencio, Job niega, o más bien se niega, hermanos, a maldecir a su creador. Porque hay quienes se acercan, maldice a Dios. O sea, tú que has sido tan fiel y tan juicioso, maldice a Dios. Si tomáramos a Dios como una sombra, perdón, si tomáramos a Job como una sombra de Jesucristo, ¿cuántas veces la misma adversidad en la vida del Salvador, en la vida terrenal, no le pudo haber susurrado al oído? Estos no valen la pena. Maldícelos y déjalos que se pierdan. Como en la historia, los amigos le dicen a Job, maldice a Dios y apártate de él. En este libro y en todo el Antiguo Testamento, vemos un patrón. Cuando Dios finalmente habla, no explica el dolor, sino que revela su vasta y sustentadora mano para que nada falte. Y ahora, hoy día, tenemos nosotros las palabras de los profetas modernos, cuando nos enseñan, no son las circunstancias las que nos hacen felices, sino el enfoque en Cristo cambia todas las cosas, porque nos da gozo. Entonces, hermanos, encontramos que el amor perdura cuando las respuestas tal vez son pasajeras o demoran. Eso está, eso está expreso en el libro de Job, en Salmos, en Proverbios. Pero hablemos un poquito de esa misma sabiduría, como siempre lo hacemos aquí, para conectar el libro de Mormón con el Antiguo Testamento. Y encontramos muchas señales de esto, porque el libro de Mormón transmite el mismo espíritu de sabiduría. El Salmo de Nefi, en segundo Nefi 4, ¿recuerdan? Es uno de los capítulos favoritos, al menos mío, pero también sé que de muchos santos de los últimos días. En ese salmo se refleja la honestidad emocional de los cánticos de David. Nefi toma esa misma figura poética para escribir unas líneas muy difíciles sobre planchas de bronce y planchas que no era tan fácil como escribir hoy día sobre un papel, metálicas, para que perduraran y conservaran su brillo. Todos esos cantos de Nefi entrelazan confesión, o sea, donde muestran, soy débil, oh Señor, me veo circundado de la maldad, del pecado. Pero también muestran ese lamento que dice uno como quisiera ser mejor, quisiera estar más cerca de ti. Y también reflejan esa confianza en medio del dolor. Eso hace el segundo Nefi 4. La parábola de Alma, de hecho, sobre la semilla en Alma 32, es una nueva visión de la sabiduría israelita. O sea, lo trae como al antiguo Israel al libro de Mormón. Y muestra cómo el corazón es como la tierra y cómo la fe es como el crecimiento y la paciencia es como la prueba del cuidado divino de Dios. Así se presentan todas las cosas en las Escrituras, queridos hermanos y hermanas. Al igual que los escritores de sabiduría del antiguo Israel, estos escritores poéticos, también, queridos hermanos y hermanas, los profetas del libro de Mormón nos enseñan que el amor de Dios se encuentra en pensamientos y en sentimientos, en constancia, en perseverancia. Qué hermoso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros
vivir con esa misma sabiduría hoy? ¿Cómo podríamos tomar toda esa sabiduría y vivir de la misma manera en estos momentos? No necesitamos estar en una montaña para sentir el amor de Dios. Podemos encontrarlo en nuestro trabajo, en el transporte, en la universidad, en la cocina, sí, hermanos, picando una cebolla. Y no estoy hablando a las hermanas, estoy hablando a los hombres, pelando una papa, haciendo un alimento, en nuestras oraciones, en nuestras preguntas, en la lectura de las Escrituras. Qué, qué hermoso es todo esto, porque en eso cotidiano podemos aprender muchas cosas. Miren, les voy a dar unos consejos, unos pequeños consejos, hermanos, antes de cerrar este programa el día de hoy. Y los voy a poner aquí en pantalla para que ustedes los puedan ver y tal vez puedan tomar una foto, screenshot, no sé cómo lo llamen ustedes, y lo puedan atesorar. Estos consejos son estos, hermanos. Lee un proverbio al día. Lean un proverbio al día. Dejen que las verdades breves forjen hábitos duraderos. Otra cosa que pueden hacer es orar un salmo en voz alta y expresar sus emociones ante Dios. Y otra cosa que pueden hacer es sentarse ante las preguntas de Job. Cuando llegue ese momento, sentémonos con Job, miremoslo, contemplémoslo y veamos cómo la fe se profundiza en la lucha honesta de un hombre. Bueno, queridos hermanos y hermanas, entonces podríamos al leer todo esto recordar la sabiduría que nace donde se encuentran el asombro en las cosas divinas de Dios y en la confianza que podemos tener en Él. No dejaremos de asombrarnos nunca de Dios y no dejaremos de confiar en Él. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento lo vamos a estudiar? Bien sabes, oh rey, que no nos arrodillaremos a adorar a tus dioses. Y si hemos de morir en el fuego ardiente, nuestro Dios nos salvará. Estoy parafraseando la historia. Pero si no, has de saber, confianza, oh rey, que no adoraremos a tus dioses. En las buenas, en las malas. Todas estas cosas, hermanos, tienen sus raíces en el carácter y en la confianza, digámoslo así, en la pertenencia que se tiene de Dios. Como reflexión final, hermanos, que podamos estudiar, que podamos analizar, que podamos comprender con amor estas cosas poéticas, que las podamos leer como con una sabiduría que es humana y que viene de Dios. Porque no hay ningún concepto que nos acerque a Dios que no venga de Él mismo. Nadie podría enseñar el camino hacia Dios, sino Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en esta noche aquí, en este 7º capítulo de Luz y Verdad. Todavía no les digo si este es el último programa, creo que este sería el último programa de este año. Y ya nos adentraremos ya la última semana de diciembre a estudiar el Antiguo Testamento. Y ya veremos el próximo año que vamos enseñando aquí de Luz y Verdad. Quiero recordarles que mucho de lo que hemos hablado aquí lo hemos estudiado directamente en los estudios de Tyler Halverson. Ustedes lo pueden encontrar también en Ancient American, en sus páginas digitales, en sus canales digitales, y pueden aprender mucho también con el hermano Halverson. Y nosotros aquí, pues como siempre, recurrimos a fuentes válidas, a fuentes tranquilas y reales, a fuentes que nos ayuden, que nos inspiren, que nos permitan tener más conocimiento de Dios. Sigan al hermano Halverson también aquí en todas sus redes sociales. Los invito a que nos acompañen en nuestras clases de Ven, Sígueme, que hacemos con todo nuestro amor para ustedes. Ya que mañana nos veamos en el club de lectura, como siempre, cada día a las 8 de la mañana. Gracias por su compañía. Espero que recuerden esto: Salmos o Proverbios, Salmos o los libros sapienciales o poéticos de la Biblia, y cómo nos enseñan a través de emociones y de sentimientos que se pueden dar de manera cotidiana y de hecho
que se dan de manera cotidiana en nuestra vida. Les amo con todo mi corazón. Espero que todo este estudio y todo esto que hacemos nos ayude a todos a ser un poquito, hermanos, un poquito más semejantes a Jesucristo, conociendo su convenio y preparándonos para entender el Antiguo Testamento y ese convenio que Dios tiene con nosotros a través de su amor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana muy temprano en el Club de Lectura. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.